Atentos al invitado de hoy. No te quiero desvelar nada y nos vamos ya directamente a esta entrevista porque estoy seguro que te va a encantar. Como siempre recuerda, si acabas de aterrizar por aquí, te gustan las inversiones inmobiliarias o quieres aprender a invertir como un profesional, es muy sencillo. En la descripción de este capítulo te dejo varios enlaces, la mayoría de ellos gratuitos, a mucho contenido de valor que te podrás descargar para poder seguir aprendiendo a invertir como un profesional. Y como te decía, ahora sí, nos vamos con la entrevista de hoy. Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrevista del podcast de Vivir de Rentas y hoy tenemos el honor y el placer de tener con nosotros a Juan Aro. Bienvenido, Juan. Hola, ¿qué tal, Germán? Gracias a ti por invitarme. Un placer estar aquí en tu programa. La verdad que es un placer tenerte por aquí. Te lo comentaba antes de empezar a grabar que, bueno, para mí es un honor porque recuerdo, ¿no? Cuando yo empezaba a invertir, yo empecé a invertir tímidamente en 2012, pero luego ya me empecé a tomar más en serio hacia 2017, por ahí, y no había prácticamente nadie divulgando. Estabas tú, estaba Pau y alguien más por ahí, pero prácticamente nadie divulgaba, ¿no? Y, bueno, pues la verdad que nos acompañasteis muchas horas en aquellos momentos, así que agradecerte eso. Y para quien no te conozca, ahora te voy a preguntar, ¿no? Que nos cuentes quién eres, pero déjame leer 4 líneas porque creo que tienes un currículum, la verdad, para destacar. Eres fundador de la Escuela de Inversión, del Club de Inversores en Inmuebles, de Trucos Fiscales y de diferentes empresas de inversiones. Además, has impartido cientos de conferencias y formaciones desde el año 1992, ojo. Eres formador en inversiones, dinero e inmuebles y experto en protección del patrimonio, negociación, finanzas y llevas invirtiendo en inmuebles desde el año 1995. Además, has escrito varios libros, bestsellers. Bueno, la verdad que es un placer tenerte por aquí. De hecho, déjame comentar, porque el tema de los libros, dentro de nuestro club de inversores en Zona 3 tenemos una sesión mensual que es el club de lectura en la que pues tenemos el honor el próximo mes de tenerte por ahí. Así que, bueno, pues con esta breve presentación que seguro que me dejo muchas cosas de las que habrás hecho desde hace tantos años, año 1995. Me ha llamado esto la atención que llevas invirtiendo muchos años porque muchas de las cosas dices, ¿cuál es tu mayor error de inversión? Cuando lo pregunto a los inversores y la mayoría me dicen no haber empezado antes. Joder, pues contigo, la verdad que seguro que llevas un carrerón desde entonces. Así que con esto, como te digo, también conocido como el Robert Kiyosaki español, Juan, te paso a ti la palabra para que nos digas tú quién es Juan Aro. Bueno, muchas gracias. Sí, la verdad es que sí, cuando uno echa la vista atrás, dices tú, jolín, pues sí que ha llovido, ¿no? Desde esas primeras operaciones, desde el año 1992, la parte de conferencias, formación, que siempre me apasionó, y luego la parte 95, 1995-96, que me atrapó el mundo inmobiliario y le he destinado y le sigo destinando muchas horas. Me ha dado alegrías, me ha dado tristezas, me ha dado fracasos, triunfos. Pero es así como se aprende, ¿no? Que le va cayéndote y volviéndote a levantar. Y bien, cuando me preguntas quién es Juan Aro, pues es un aprendiz, igual que lo eres tú también, Germán, un aprendiz que le gusta luego, pues como Forrest Gump, aplicar todo aquello que va aprendiendo por la vida, ¿no? Sin dejarse, pues, convencer por esos cantos de sirena de mucha gente que te comentan lo bueno y lo malo de cualquier tipo de inversión, en este caso, el mundo de los inmuebles. O sea que me considero un aprendiz. Y siempre todo lo como ves, cuando tú miras como el gran Steve Jobs decía, empiezas a unir todos los puntos. Yo incluso ya con 16 años, con 15, en los años 80, yo ya empezaba a hacer entrevistas de gente que tenía dinero. Me acuerdo que me iba con mi grabadora en mano, me acuerdo que recortaba periódicos. No sé por qué siempre me ha atraído el mundo del dinero, las inversiones y luego también de los inmuebles, porque mis padres invertían también en inmuebles con el dinero de la fruta. Tenían una frutería mis padres y con ese dinero lo invertían en inmuebles. Yo no le prestaba atención, no me interesaban entonces, pero a partir de una estafa en el año 95 empecé a mirarlo ya con otros ojos, más de querer aprender, ¿no? Siempre decimos que el conocimiento nos salva de lo que hay ahí fuera, ¿no? Y eso es tan importante, no solamente tener el conocimiento, sino luego también aplicarlo. O sea que por eso admiro todo lo que haces tú también, Germán, lo que has venido haciendo en todos estos últimos años,
y sobre todo, pues eso, ¿no? Las inversiones que también realizas, que he visto en tu página web, tu canal, que ayudas a que mucha gente pues pueda invertir mejor. Y bueno, la verdad que muy contento y aquí seguimos. Como te decía, uniendo los puntos de Steve Jobs, es eso, ¿no? Es decir, todo lo que ha sido, incluidos los libros, el Club de Inversores en Inmuebles, todo ha sido más de lo mismo, ha sido intentar focalizar en saber qué es lo que hacen los ricos, que eso lo descubrí después, a partir del 2010, descubrir un poco cómo se manejan las finanzas para que uno pueda ser más libre y pueda tomar mejores decisiones, el ir comprando la libertad que tú ya también conoces, esa libertad de, más que de poder comprarte un coche o dos o tres, o una casa o tres, la libertad de poder elegir, ¿no? Que es de lo que se trata. Si quieres dedicar tu tiempo, como en mi caso, que siempre me ha atrapado el baloncesto y he sido jugador, árbitro y entrenador, pues los inmuebles para mí han sido una excusa, Germán, para con esa rentabilidad de algunas operaciones inmobiliarias, dedicar el resto de mi tiempo a mi pasión, que ha sido el mundo del baloncesto cuando fue el mundo del baloncesto. Ahora lo hago más como aficionado que como jugador o árbitro o entrenador que he sido muchos años, ¿no? Entonces, al final, todo es lo mismo, es decir, todos los puntos tienen que ver con la misma filosofía desde los 15 a los 57 años que tengo ahora, siempre ha sido lo mismo. Me preguntan a los 67, a los 77 o a los 87, si el destino me deja seguir aquí, pues ¿qué estaré haciendo? Lo mismo, lo que me apasiona, ayudar a que más personas pues se logren despertar un poquito de estar ahí en esa carrera un poco absurda donde tienes que trabajar, pagar impuestos y poco más, y el poquito tiempo libre pues destinarlo a los tuyos. Yo intento revertir todo eso y como tú pues intentar jubilarte mucho antes para destinar la vida a cosas más ricas, ¿no? Pero bueno, espero haberte contestado la pregunta. Me has contestado, además me has dado informaciones muy interesantes que me han gustado. Yo creo que la palabra que resume esta respuesta es coherencia, ¿no? Has sido coherente. Me hablas desde los 15, me hablas de los 67, ¿no? De hecho, la última pregunta de la primera parte de la entrevista es justamente ¿dónde te ves de aquí 10 años? Lo has anticipado un poco, luego te lo volveré a preguntar, pero bueno, al Sí, final eso es coherencia, ¿no? Te gusta lo que haces, lo disfrutas, hay pasión. Yo muchas veces cuando me preguntan quién es Germán, ¿no? Y cuesta, ¿no? Definirse uno mismo, pero uso la palabra pasión. Soy un apasionado de de la inversión inmobiliaria, porque me parecía muy aburrida, pero te he escuchado a ti mucho, te escucho ahora, ¿no? Pero era algo que desde fuera parecía aburrido, era como, inversión en inmueble, esto es como muy lento, muy, ¿no? Y buscabas otras modalidades de inversión. Y luego te metes dentro y se puede convertir realmente en una pasión, pero de verdad, pasión de verdad, que me parece mucho más que otras opciones. Así que muy buena respuesta. gracias. Eh, y sin duda, la siguiente pregunta que te quería hacer, y más teniendo los tres libros que has escrito de los trucos de los ricos por ahí detrás, que la gente que no escucha en podcast no los verá, pero bueno, seguro que todo el mundo lo sabe, que has escrito tres bestsellers con el nombre de los trucos de los ricos. Lo que te quiero preguntar es, ¿qué saben los ricos que no sabe el resto de la sociedad? Bueno, hay que especificar, como tú bien sabes, qué es ser rico para uno o qué es ser rico para otro, ¿no? Y tiene que ver también muchas veces con la edad, ¿no? Es decir, habrá gente que para ellos ser rico es conducir un Lamborghini o lo que decíamos antes, o tener 100.000 euros en la cuenta bancaria o 500.000 o un millón, y para otros es disponer de más tiempo, de ser más libres. Es decir, el concepto de riqueza está muy manido, ¿no? Y al final, yo, como sabes, yo me refiero a ese selecto grupo de ricos que yo tuve el placer de conocer, que era gente que no parecía para nada rica, porque no les gustaba el estar presumiendo ni haciendo ostentación de lo que tenían, ni mucho menos, y lo que hacían era simplemente enseñarme cómo funcionaba el mundo del dinero desde otro prisma, el mundo de la deuda, el mundo de las inversiones y también el mundo de la protección, que luego me volví un friki de la protección de patrimonio, porque ellos fueron los primeros que me ayudaron a que la banca no me lo arrebatase todo allá por el 2010. Y ahí es cuando les conozco y logro conservar el patrimonio gracias a esos trucos tan excepcionales que luego, pues como bien sabes, en el primer libro los plasmé y tuvieron mucha repercusión. Eso hizo que escribiese el segundo más enfocado a los inmuebles, ¿no? Pero estos ricos lo que saben, lo que, lo que no sabe el resto de la sociedad es que viven un poquito al margen, es decir, buscan esos recovecos legales, todo dentro de la ley, pero esos recovecos un poco vacíos, no destinan su tiempo a luchar o a pelear o a intentar cambiar el sistema, sino son más como el agua, como un camaleón que se sabe adaptar a lo que es el terreno, a lo que es la selva, ¿no? Y son gente que mima mucho su tiempo, que mima mucho la gente con la que se codea.
gente que al final son como tú y como yo, hacedores, ¿no? Son gente que aplican las cosas, tienen unos resultados y pueden hablar de una determinada manera, ¿no? Entonces, toda mi filosofía de vida cambió cuando les conocí y ese es el tipo de rico al que me refiero, el lujo invisible, donde tú puedes tener un montón de dinero, pero no tienes por qué demostrarlo, no te hace falta, ¿no? No es ese el objetivo de la vida, demostrar la riqueza que tienes, sino esa otra riqueza de decir, oye, si yo puedo ayudar a otro ser humano, pues con pagar menos impuestos legalmente, con intentar vivir con más paz, con más tranquilidad, no levantarte a las 7 de la mañana y acostarte a las 10 y repetir tu día a día sin ningún propósito, ¿no? Lo que decías tú de esa pasión que se te nota a ti, Germán, que te gustan los inmuebles, no hay más que escucharte, ¿no? Entonces, ¿cómo recobrar esa pasión? Ahí es donde me di cuenta que los ricos tenían mucho que enseñarme porque la gente pues pensaba que las cosas tenían que ser así. Y hablo dentro de la legalidad, dentro de lo que es el mundo jurídico, perdón, el mundo fiscal, el mundo de los inmuebles, que como estamos viendo hoy en día no es lo mismo las inversiones tipo que se hacían en los años 2010 o primeros de este siglo, 2001, 2003 o incluso 2015, 2025, los tipos de inversiones disruptivas que están ocurriendo, que es muy distinto a las impresiones que yo hago ahora, como hacía, como digo, el siglo pasado o primeros de este siglo. Entonces, todo está en permanente cambio, ¿no? Y el rico sabe, lógicamente, anteponer sus objetivos, su estrategia, antes que el hecho de querer hacer mil cosas, ¿no? Ese es el tipo de rico que me gustó, el que consigue sus objetivos con muy poquito esfuerzo, que se rodea en gente muy sabia, que se apalanca en personas lógicamente mejores que él y prácticamente él pasa desapercibido, ¿no? En el truco, en el libro tercero de los trucos de los ricos tres, este que es el último, hablo de un truco que es renunciar a parcelas de poder, ¿no? Eso es otra de las cosas que a mí me apasionó de ellos, ¿no? El hecho de que uno puede tener un montón de actividades, de negocios, y sin embargo tener el 70% de tiempo para su familia y para ellos. ¿Cómo lo hacen? Renunciando a parcelas de poder. Mientras que el que no es rico es todo lo contrario, prácticamente no renuncia a nada, lo quiere hacer el todo, ¿no? Y ahí es donde se produce pues esa situación donde al final lo que haces es que lo material te termina atrapando a ti en vez de tú atrapar a lo material, ¿no? Ese es el tipo de ricos al que me refiero, Germán. Pues qué interesante, me he quedado con algunas ideas. De hecho, ¿Mm? hablabas de los ricos justo cuando la gente piensa en bueno, no sé la gente en general, pero sí que Sí. es verdad que en redes sociales, voy a matizar, cuando ves, ¿no? Ostentaciones, Lamborghinis, ves ciertos lujos, ¿no? Se alejan mucho de ese rico que estás definiendo tú. Sí. Y luego hay otro tema que has tocado que me parece muy interesante también dentro de la ley, ¿no? Al final entiendo que hay que buscar esos recovecos, la forma de pagar es inteligente, ¿no? Pagar lo mínimo posible, pero sí que últimamente se escuchan propuestas, ¿no? Además, prometen ser o prometen estar dentro de la ley y si sabes un poco de fiscalidad o legalidad, sabes que eso es ilegal. Otra cosa es que sea difícil, que se pueda demostrar, pero es ilegal, ¿no? Entonces, bueno, me parece también interesante esos dos matices. Volviendo al tema de la inversión inmobiliaria, me gustaría preguntarte, ¿cómo empezaste en la inversión inmobiliaria? Cuando empezaste, hablabas también de tus padres, ¿no? Que visteis que pasasteis una situación complicada con esa estafa. ¿Y cómo empezaste tú en la inversión inmobiliaria y cómo ha sido el proceso hasta llegar al inversor que eres hoy? Sí, bueno, me considero también divulgador o formador o divulgador un poco de este concepto que estamos hablando antes de libertad, de intentar que el ser humano se quite todas esas cadenas que tiene. Y una de las familias de inversión más poderosas es sin duda, como tú bien sabes, el mundo inmobiliario. Yo arranqué, como he contado hace un momentito, con mi primera inversión con mi mujer en donde lo clásico, ¿no? Todos los ahorros los pones en una obra nueva, en una construcción de pisos en Madrid, en Valdemoro. Y ahí nos estafaron a todas las familias cuando llevaban un 20% de la construcción del edificio. Nos estafaron y nos quedamos con las famosas letras de cambio y sin un duro sin un euro. Bueno, en aquel momento eran duros, eran pesetas. Sin una peseta, es decir, se llevaron todos nuestros ahorros, nos quedamos sin casa y con deudas por las famosas letras de cambio que las habían endosado. Esta era una compañía que ya había estafado a más miles de familias, eran profesionales, quiero decir con ello, y al final, bueno, pues esto, como todo en la vida, ¿no? Al final, como yo digo que es una máxima, es tú conocerás a las personas, igual que le decía a mis equipos de baloncesto, que cuando se conoce realmente al verdadero jugador es cuando hay un problema en el campo, cuando hay una situación anómala, cuando vas perdiendo, no cuando vas ganando. Entonces, esta derrota, mi mujer es como yo, en esa misma filosofía, dijimos, oye, aquí hay algo que aprender, es decir, nos hemos perdido algo, creo que el quedarnos ahora a cero, que todo el trabajo, todos nuestros ahorros nos lo han robado, nos lo han estafado,
y ahora lo que hay que hacer es averiguar esa familia de inversión, averiguar los inmuebles y empezamos a investigar, a conocer ese mundo. Cuando tú es como cuando estás embarazado o te compras un coche rojo, empiezas a ver coches rojos o embarazadas por todos los lados, pues aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, de repente se nos metió en la cabeza que teníamos que descubrir algo más sobre el mundo inmobiliario, todas las semanas íbamos pensando en eso y de repente teníamos una empresa de selección y formación, People Training, y uno de nuestros clientes llegó en ese momento cuando nos acababan de estafar un mes después o dos y era Tecnocasa. Nos llamaron para formar y seleccionar a todos los Tecnocasa en España en el año 95-96 y ahí es cuando dijimos, oye, mira, aquí de primera mano nosotros vamos a enseñarle temas de habilidades, temas de selección y demás y vamos a seleccionar sus equipos, pero a cambio ellos nos van a dar conocimientos de cómo funciona el sector inmobiliario, ¿no? La propia Tecnocasa. Y ahí es cuando empezamos a descubrir ese mundo y a aprender. Entonces, ese fue el comienzo. Luego montamos varias agencias inmobiliarias, no Tecnocasa, de otra marca, Vox, en el año 97-98 por todo Madrid. Y bueno, en el año 2002-2003 tuvimos, bueno, que se nos fue la cabeza, montamos una agencia inmobiliaria gigante en Gran Vía 22 de más de 80 personas. Dijimos, bueno, este es el momento y apostamos todo. Nos fue mal, ahí descubrí el poder de la gestión, ya no tanto el conocimiento. Puede ser muy bueno en muchas cosas, que como seas un mal gestor te vas a cargar el negocio. Y ahí lo descubrimos y fue mi primera quiebra. La segunda ya la contaba en 2008-2010, que fue cuando la banca intentó arrebatarnos. Y bueno, como decía yo, ¿no? Yo estoy esperando la siguiente quiebra porque siempre que me ha pasado algo gordo, he ganado tiempo y he ganado conocimiento de personas muy potentes que han aparecido y que eso me ha dado que el salto siguiente fuese mejor y mayor, ¿no? Pero yo creo que eso tiene que ver con lo que estamos diciendo, con el hecho de la actitud, ¿no? Si me permites, hay una frase que yo le tengo mucho cariño del Hotel Marigold que dice así, dice, al final todo saldrá bien y si no sale bien es que no es el final. Entonces, uno tiene que ver, igual que las inversiones inmobiliarias, tú sabes que el inversor aficionado en las inversiones en general, pero en las inmobiliarias se ve todavía más. No sé, bueno, también es verdad que la psicología del ser humano penaliza más el daño que el beneficio, ¿no? Es decir, cuando ganas 10.000 y pierdes 1.000, te vas a acordar muchas más veces de que has perdido 1.000 que el hecho de que hayas ganado 10.000. Esto es una cosa que en psicología es así, ¿no? Pues lo mismo, es decir, yo creo que el hecho de cómo te tomes tú esa situación, esas derrotas, si te lo tomas como un estímulo para decir, oye, vamos a intentar que esto no me vuelva a pasar y vamos a aprender de los errores. Y sí, ha habido un daño tremendo, porque en la primera quiebra nos tuvimos que despedir todo el personal, nos quedamos sin nada, a punto de quitarnos nuestra casa. Ya teníamos una casa en esa época, que después de que nos levantamos en el año 95, y al final te quedas con eso, con el tiempo, con el hecho de ver nuevas oportunidades, habiendo aprendido de lo anterior. Ah, como decía antes, en una inversión inmobiliaria, cuando tú pierdes el capital, la gran mayoría de la gente se marcha, ¿no? Es por eso digo que hay que distinguir entre el inversor ocasional o el turista, que es aquel que se monta en una ola cuando todo está bien y todo está funcionando de maravilla, los precios suben, todo se vende, todo se alquila, a cuando hay un problema, ¿no? O cuando está cambiando el ciclo. A mí me ha encantado escucharte que empezaste, según te he entendido, en el 2012, aunque luego más seriamente en el 2015. Figúrate que tú estabas en una ola descendente y tú aún así entraste al sector inmobiliario. Yo a esa gente la admiro. En mi caso no hay mucho que admirar porque yo he estado en lo bueno y en lo malo, con lo cual dices, bueno, sabes que como la vida misma, es decir, no te puedes ni alegrar por los éxitos porque al final todo cae, todo lo que sube cae y viceversa. Da igual que estés muy abajo que tú. Ahí está el gran ejemplo de Valencia, ¿no? Que nos están dando una lección de humanidad y de todo, ¿no? Absolutamente de todo. Pues eso es lo bonito del ser humano, que se levanta. El problema está ahí, cuando tú haces una inversión inmobiliaria, no te sale bien y ya te vas como el gato que se pone en la estufa y sale pitando y ya cuando ve una estufa jamás se va a apoyar en ella, aunque la estufa esté helada, pero jamás. Esto es lo que le pasa a mucho inversor. Es decir, y yo por eso digo, no hay que mirar las inversiones al medio largo plazo, aunque tú como yo también hagamos inversiones a corto plazo, pero al final tienes que intentar aprender de cada una de ellas, ¿no? Muy bien, sí. De hecho, me has hecho recordar la sensación que tenía en 2012, cuando estaba en la notaría a punto de firmar mi primera vivienda de inversión. Había comprado una para mí en la cresta de la ola en 2006, Sí. que me la comí con patatas y de hecho la sigo teniendo por ahí.
y la del 2012 tenía la sensación esa, ¿no? De ir a contracorriente. Veía los números, me parecía evidente que tenía que firmar y por eso lo hice, pero miraba a mi alrededor y pensaba, ¿qué estoy haciendo? Me estoy equivocando por algo, ¿no? Hay algo que estoy haciendo mal porque estoy yendo en contra de todo el mundo. Obviamente hoy, si pudiese tirar atrás, no compraría una, compraría decenas. Pero qué fácil es verlo a toro pasado. Así Eh, es. Juan, hemos hablado un poquito de cómo empezaste y un poco la carrera de después, pero has tocado antes un tema interesante y es que hoy inviertes muy distinto a cómo invertías a comienzos de siglo, el siglo pasado, ¿no? ¿Qué estás haciendo hoy en día? ¿Cómo estáis invirtiendo? Sí, ahora tocamos diferentes tipos de inversión, incluso un sector en el cual no conocía, los trasteros de tercera generación, trasteros muy modernos, que prácticamente no hay en España. Estamos entrando en ese sector de los trasteros también. Estamos también volviendo a entrar en parcelas o en casas. Hubo una época de mi vida que solamente me dedicaba a parcelas y a casitas bajas para construir viviendas en altura. Y ahora estoy volviendo también a ese tipo de producto muy interesante, de parcelas con anteproyecto o de casas para reformar y convertirlas en villas de lujo. Estamos entrando también, como no, que lo vengo haciendo en los últimos años, en coger pisos destrozados y convertirlos en 3 estudios o 3 apartamentos, un mismo piso sin segregar ni nada. Es decir, incluso en el sector de las cápsulas, pero no la cápsula japonesa, sino más tipo habitación, de 2 metros por 2 metros, casi como si fuese un hotel. También estamos entrando, aquello que sea algo donde existe una rentabilidad para el inversor, todo eso me motiva mucho. Locales que convertimos en distintos lofts para no cambiarles el uso o también convertirlos en viviendas. Es decir, todo aquello, lotes de inmuebles que seguimos haciendo, pero digamos que estamos abriendo el abanico a negocios más disruptivos. Hemos estado también con el tema de la tokenización de activos, pero no hemos llegado a profundizar demasiado, por el motivo este de que buscamos que también se puedan inscribir en el registro de la propiedad y hoy por ahí la tokenización no te lo permite, ¿no? La inscripción de esos activos digitales en un registro de la propiedad, ¿no? Sí hay algún registrador que sí lo puede hacer, de hecho timos con 2 o 3 para hacerlo, pero la gran mayoría no, con lo cual era absurdo. Y bueno, básicamente eso son en lo que me estoy especializando, lotes de inmuebles y todo lo que te estoy comentando, por supuesto viviendas a veces ocupadas, viviendas destrozadas, viviendas de lujo también. Estamos comprando también viviendas que podemos revender porque hoy en día, vivimos una época tú y yo, Germán, yo creo que anteriormente nunca ha existido tanto capital para invertir, con lo cual antes, antiguamente, me acuerdo los años, hace 20 años, que tenías que ir a la banca y poco más. Hoy en día, si tú tienes un buen producto o una buena inversión o un buen negocio, inversores te van a salir todos los del mundo si realmente es bueno lo que le vas a ofrecer. Entonces hay mucho capital fuera, se imprimen, como sabes, cientos de millones de euros, no solamente los estados, sino que la gente también hace muchísimo dinero con otro tipo de actividades y es muy goloso el sector inmobiliario sin ninguna duda. O sea que sí, eso es lo que hago. Muy bien, no son pocas las cosas que hacéis, además algunas de ellas disruptivas, así que enhorabuena por seguir Gracias. innovando, ¿no? Al final también es fruto de esa pasión que lo que hablaba al principio, ¿no? Que parecía aburrido el sector, pero una vez te metes, pues es infinito, ¿no? Y seguramente, como tú decías a los 67, yo siempre lo digo, seguro que me moriré y seguiré aprendiendo, ¿no? O sea, el día antes de morirme, si estoy en el sector inmobiliario, seguiré aprendiendo porque siempre hay nuevas opciones. Sí. ¿Estás comprando también para alquilar o estás directamente siempre comprando para vender y hacer cualquier transformación de las que has comentado? Sí, sí, también. Es decir, hablo de un 70-30. Es decir, por supuesto que hay un 30% donde muchos socios de nuestro club, esos socios, pues hay una parte que suele ser ese 30% del patrimonio que lo tienen en alquiler y el 70% en modo avión. Modo tren es alquilar, modo avión es revender y en porcentajes de 10 operaciones, 7 son para corto plazo, menos de un año, y 3 son para, como tú bien dices, mantener. ¿De qué va a depender el mantenerlo o no? Como digo yo, aquellos activos que tú los pagues en menos de 6 o 7 años, es decir, si tú los pones en alquiler, pero no alquiler turístico, alquiler tradicional, de larga duración o por temporada. Si tú lo pones en alquiler y tú las rentas, la suma de esas rentas, puedes pagar el activo en menos de 5 o 6 años, ya sé que es complicado para lo que es un inmueble corriente, pero esa es la máxima que yo sigo. Si yo lo puedo pagar en menos de 5 o 6 años, es mejor alquilar. La gran mayoría de activos, como tú y yo sabemos, pues no. Es decir, tú haces la calculadora y dices, a ver, ¿cuánto me van a pagar de alquiler? 1.000 pavos, pues 1.000 por 12 son 12.000. 12.000 por 5, jolín, Juan, me estás hablando de que 50.000 o 60.000. Sí, pues vas a encontrar, si te dedicas a esto todos los días, que yo sé que no es fácil,
vas a encontrar tesoros de ese tipo. Y esos tesoros sí que coincido contigo, Germán, que hay que meterlos lógicamente en alquiler y no hacer más dinero con él. Es decir, aquellos que te den una rentabilidad muy grande, yo los metería en alquiler y así lo estamos haciendo, pero un 30% nada más. Muy bien, me gusta ese 70-30. Yo empecé invirtiendo en alquiler hasta el año 2020, por ahí. En 2020 empecé a meterme a comprar, reformar y vender y desde entonces hasta ahora solo he hecho eso. O sea, de hecho, hemos ido creciendo año a año de manera exponencial, aunque este año he vuelto a poner el foco en volver a hacer crecer la cartera de inmuebles en alquiler por una sencilla razón lógica. O sea, yo al final me quedé con el dinero limitado, ¿no? Y dije, oye, lo que me queda lo voy a hacer crecer al máximo posible con el conocimiento que tengo ahora. Y ese dinero ahora sí que lo quiero empezar a volver a invertir en alquiler, por lo que decías, ¿no? En modo tren, que ese dinero vaya trabajando para mí y yo mientras tanto iré haciendo trabajar el otro. Así que me parece muy interesante ese 70-30. En relación con esto, quería preguntarte en cuanto a la financiación. ¿Usáis financiación para este tipo de inversiones? Y en ese caso, ¿qué tipo de financiación? Y si quieres responder para la parte de alquiler y para la parte de reformar y vender, porque son dos modelos distintos, pues perfecto. Sí, claro que sí. Bueno, por cierto, abro paréntesis, es decir, lógicamente encantado de entrar en operaciones de inversión contigo si en algún momento tú ves que quieres que nosotros entremos con capital de nuestros socios, pues encantado de hacer alguna operación de cualquiera de los dos lados. Me gusta más la operación de corto plazo de avión, pero por supuesto, encantado. Ahí cierro paréntesis y vamos a lo que decías de la financiación. Lógicamente, la financiación en modo avión, es decir, para vender antes de un año utilizamos las pólizas de crédito, que por cierto, esa fue mi gran pesadilla cuando he dicho hace un momentito que fue un banco el que fue a por todo nuestro patrimonio, fue por culpa de una póliza, pero vuelvo a lo mismo. Esa es mi filosofía. Es decir, el hecho de que me haya pasado esto, yo podría decir, ya no quiero más pólizas en mi vida. No, no. Tienes que saber los riesgos. Ahora ya soy más conocedor de los riesgos de una póliza de crédito que antes no lo conocía y por tanto, estoy más capacitado para que, por ejemplo, si tú, que ya sé que conoces el producto, si tú quieres pedir una póliza de crédito, pues igual hay cosas que yo te voy a contar que tú no conocías porque yo lo he vivido en primera persona. Entonces, en la modo avión, pólizas de crédito, ya sabes que es un capital, para quien nos esté escuchando que no lo conoce bien, es un capital que te presta el banco a un interés entre un 3 y un 6% generalmente del capital después dispuesto y no dispuesto también, depende porque habrá una parte que dispondrás y otra que no y suele ser tanto a veces hay algunos bancos que lo dan a persona física, la gran mayoría es a empresa, pero también hay alguno a persona jurídica, a persona física, perdón. Y es como un descubierto, es como una línea de descubierto donde tú vas disponiendo de ella a tu libre elección, no tienes una cuota mensual, con lo cual es muy cómodo, tienes solamente unos intereses generalmente trimestrales que te van cobrando y tú sabes que a final de año van a ocurrir dos cosas cuando ya ha pasado un año desde que te aportó el banco el dinero o bien la renuevas por otro año, cuidadito con eso, porque a veces no te la renuevan, con lo cual tienes que devolver ese capital que te prestaron, y si te la renuevan, pues estupendo, tienes otro año más para seguir con ese capital. Por eso hablamos de que para pisos o para operaciones inmobiliarias de entrar y salir menos de un año es muy interesante. Eso por un lado. Y luego, para las operaciones en modo tren, aunque nosotros casi siempre empezamos con el capital de los inversores y luego utilizamos la banca cuando son pisos para alquilar en modo tren, ahí utilizamos lo que es la clásica hipoteca. Es decir, la hipoteca ¿para qué? Para recoger otra vez ese dinero y volverlo a poner a producir. Siempre intentamos que en las primeras, cuando uno quiere crearse un patrimonio, lo primero que tiene que enfocarse en los primeros años, yo diría 2, 3 años, es en operaciones tipo avión, operaciones que hagas crecer ese patrimonio para empezar a comprar pares, para empezar a comprar 2, 4, 6, 8 viviendas y luego los beneficios de cada una de ellas ponerlo a la patrimonial. No cobrarlo en efectivo, sino cobrarlo en viviendas. Pero no obsesionarte con decir, bueno, cojo una vivienda en alquiler, la pongo en alquiler, la hipoteco, con eso voy a hacer una operación en modo tren. Eso es generalmente muy, muy largo y te coloca en una posición donde al final luego estás endeudado y te quita libertad de movimiento. Pero eso Sí, sí. sería un poquito lo que nos movemos. Limita el crecimiento. Déjame que recupere el tema de la póliza, me parece interesante. Sí. Por lo que has dicho, lo hacéis con garantía de la empresa, no hay garantía hipotecaria. ¿Valoráis hacerlo con garantía hipotecaria para alargar ese plazo y no quedarte colgado a final de año? Porque, de hecho, te matizo, justamente yo estaba trabajando en banca en los años 2006, 7, 8 y lamentablemente me tocó llamar a muchas empresas para decirles a final de año que la entidad había decidido no renovarles y veía ese riesgo, ¿no? Que incluso en algunas pólizas totalmente dispuestas
corre a ver de dónde sacan el dinero para amortizar eso. Entonces, Sí, una hay una solución frase. sería hipotecaria, ¿no? Entonces, no sé si lo valoráis. Sí, vamos a ver, cuando dices tú que la empresa, es decir, lo de la póliza, nosotros intentamos siempre, como tú bien dices, minimizar ese riesgo. Es decir, no le vamos. El problema de las pólizas, como cuando te compras un coche, a mí me hace mucha gracia que si es a nombre de persona física, dice, no, no, es que tu casa no la avalan. No, no, espere, perdóneme usted. Es decir, si yo firmo cualquier tipo de póliza, de préstamo o de deuda, estoy avalando con todos mis bienes presentes y futuros a nombre de persona física. Entonces, a nombre de persona física. Ahí está tu garantía y tienes que demostrar unos ingresos recurrentes y posiblemente un patrimonio. Si no, no te van a dar una póliza. O bien te dan un preconcedido, pero es por tu trayectoria generalmente, pues de las nóminas, antigüedad y demás. Como empresa, cuando has dicho como empresa, no es, la empresa generalmente es una empresa que lo que hemos hecho es dotarla de algo de patrimonio a nivel de activos, puede ser un terreno, puede ser lo que sea, y eso es lo que avala, lógicamente, en la póliza. No avalamos nosotros, que podríamos, el banco lo intenta, que avales tú como socio y que avalen todos los demás socios, además que con esos activos, pero no avalamos. Entonces, por eso nos gusta más las pólizas como empresa. Recordemos que si se hacen las cosas bien, Germán, y tú ese dinero lo has pedido a la póliza, te tienes que poner siempre en el peor escenario. Por supuesto, como tú bien apuntabas, tú tienes que tener el dinero 2 o 3 meses antes de que venza la póliza, independientemente de que te la renueven o no. Te tienes que poner en el peor escenario. Si es verdad que si tú ves que no has vendido el activo y te quedan 2 o 3 meses, puedes empezar en otra, yo te sugiero que en otra entidad bancaria, no en la que has pedido la póliza, tú pidas una hipoteca sobre ese activo, porque el dinero que has hecho tú con la póliza, ¿para qué es? Para comprar un inmueble. Si lo has comprado muy bien y lo has vendido bien, intentando no ganar el último euro, sino ganar lo suficiente, una rentabilidad de un 20, un 25% está más que de sobra. Hay gente que no, que quiere ganar mucho más y entonces luego pasa lo que tú dices, que llega el vencimiento de póliza y tiene un problema. Pero si no, lo que decía antes, tú pides una hipoteca para poder disponer de ese dinero, porque el activo ya lo tienes, lo has comprado libre de cargas. ¿Para qué has utilizado ese dinero? Para comprar un inmueble o una parte de ese inmueble si has entrado en una operación con otra persona. Por lo tanto, podrías hipotecar y, ¿por qué no?, a tu nombre con el fin de pagar esa póliza, ya sea a nombre de empresa o a nombre de persona física. Pero es cierto, y coincido contigo, de que tienes que hacerlo con anterioridad y hacerlo bien. En la otra parte, cuando vas a alquilar, pues lo mismo, es decir, comprar, em, puedes comprar a nombre de persona física por temas de cuotas y demás, y luego pasarte esos activos a la empresa para desgravarte más gastos y por temas de protección de patrimonio. Ese es otro aspecto que no he tocado. Nosotros nos gusta más ese tipo de productos por temas de protección de patrimonio, porque al final no te influye tanto en tu sirve el hecho de tener esos préstamos, ¿no? Entonces, todo eso sí, sí, sí conviene tenerlo en cuenta. Muy bien, Juan, pues súper interesante. Y hay un tema que los Sí, inversores suele ser un punto de dolor, más hoy en día, ¿no? El mercado tal como está, en cuanto a escasez de producto, que luego te preguntaré si por sí. tu zona también, si también lo notáis esto, sería encontrar propiedades interesantes. No sé si nos puedes explicar dónde las encontráis vosotros y puedes dar algún truco a la audiencia de dónde pueden encontrar esas oportunidades. Bueno, es verdad que como llevamos muchos años haciendo esto, somos como Indiana Jones buscando tesoros, buscando inmuebles rentables, pues al final ya tenemos nuestro círculo que siempre seguimos ampliando. Es decir, siempre estamos buscando empresas que cada vez compran más a fondos de inversión. Nosotros compramos a fondos de inversión, la banca, la Sareb. Es decir, tener contactos en todo ese tipo de compañías. ¿Para qué? Para que te den activos rentables. Abogados que ya llevan años con nosotros, administradores concursales. Es decir, todas aquellas profesiones vinculadas a empresas de reformas, promotoras, que también son los primeros que se enteran cuando hay una operación bueno, que interesante. Entonces, todos esos colectivos son los que a nosotros nos proveen de activos rentables, ¿no? Ese tipo de gente, a veces corriente, gente, personas físicas, a veces empresas, a veces fondos de inversión, administradores de fincas también, que también nos llaman. Ese tipo de colectivos son los que a lo largo de toda España, pues, nos van llamando y nos van ofreciendo operaciones que son rentables de todo tipo. Bueno, a veces una operación de 50.000 euros, otras de 2 o 3 millones. Hemos comprado también deuda bancaria. Ahora los bancos, como bien sabes, están ofreciendo mucha deuda bancaria, que nos viene muy bien porque luego tú lo que tienes que hacer es a quien tiene la posesión hablar con él, que eso no lo hace la banca, y luego poner de acuerdo para unir ambas cosas. Esa quita de esa deuda bancaria
que se realiza, con lo cual al final te estás quedando con una deuda que igual a priori eran 3 millones y la compras por 800.000 y luego vas a negociar con quien tiene la posesión, unes ambas cosas y ya pues tienes lógicamente la propiedad de forma global y a partir de ahí pues puedes venderla libre de cargas, ¿no? Ese tipo de operaciones también las hacemos. Disculpa que interrumpa la entrevista en el mejor momento. Te voy a robar solo 10 segundos, pero son 10 segundos que podrían cambiar tu vida. Y es que tenemos un club de inversores al que llamamos Zona 3, en el que vas a encontrar infinita formación sobre todas las modalidades de inversión, vas a encontrar todos los recursos y herramientas que te puedas imaginar y también una magnífica comunidad con más de 2.000 inversores en la que nos ayudamos unos a otros. Yo también estoy allí como uno más. Si quieres pertenecer a este club de inversores, te voy a dejar el enlace por aquí abajo o te puedes ir directamente a zona3.club y dejar tu mail por allí, porque el club solo abre 2 veces al año durante 7 días y durante esos 7 días es una auténtica fiesta, es una auténtica locura. Muchos inversores deciden formar parte de este club, así que si tú quieres ser uno de ellos y recibir toda la información cuando abramos puertas con todas las novedades que habremos preparado para ti, sin duda debes dejar el mail en zona3.club. De nuevo te dejo el enlace por aquí abajo. Y ahora sí, disculpa por interrumpirte, seguimos con la entrevista de hoy. Oye, y si hablamos de rentabilidad, antes has dado un dato del Sí. 20-25%, pero ¿en qué medidas de rentabilidad os fijáis vosotros? Tanto cuanto a reforma, o sea, operaciones más de rápidas, ¿no? De reformar y vender o cualquier otra más especulativa, o las de alquiler. O sea, ¿qué rentabilidades miráis vosotros y cuál sería la mínima? O sea, hablo de rentabilidad bruta, que si el ROCE, que si la neta. O sea, ¿cuál es la métrica que para vosotros es determinante? Bueno, siempre hay una desviación. Cuando tú hablas de porcentajes de rentabilidad, yo siempre digo, tienes que quitar un 10 para desviaciones, con lo cual ya empiezas con un -10. Es decir, si yo te digo que voy a ganar un 30, realmente no voy a ganar un 30, voy a ganar un 10, un 20. ¿Por qué? Porque siempre hay una desviación o puede haber una desviación de un 10, ¿vale? Por lo tanto, si yo te digo que, como he dicho antes, un 30% es lo que yo espero en una operación modo avión y mis números van hacia ese 30%, en menos de un año tengo que haber recuperado el capital y un 30% significa que ya te acabo de decir que estoy haciendo los números sobre un 40, porque siempre hay una desviación de un 10 que me guardo, que luego al final no existe bien, pero la experiencia me dice que muchas veces existe. Entonces, el tema de las obras, lo mismo, cuando tú que te dedicas a reformar, yo hago 2 escenarios, uno sin obras, como tú harás también igual, Germán, y con obras. Para que yo me meta en obras, nuevamente tengo que ganarle por lo menos otro 40% más. Es decir, no solamente el tema de la obra, sino tengo que ganar un 40%, porque si no le voy a ganar un 40% más, porque resulta que dices tú, no, no, es que eso lo que te permite es vender más rápido. Entonces, prefiero perder rentabilidad, pero ganar en velocidad y por tanto no hacer la obra, ¿vale? Es verdad que hoy en día, si tienes, y eso es lo que tenemos gente muy buena que nos hacen las obras muy rápido, pero esto es un consejo que ya me hubiera gustado a mí que me hubieran dado cuando yo empecé a invertir y cuando empecé a meterme en obras y en promociones, ¿no? Que hemos hecho también promociones de viviendas. Entonces, el tema de las obras, repito, tienen que salir muy, muy, muy holgados los números porque muchas veces, como tú bien sabes, hay retrasos o hay problemas y demás. Entonces, los números en rentabilidad en modo avión ya lo he dicho, es decir, del 30 al 40%, ya sé que a uno le puede sonar raro, y eso significa que tú metes todos los gastos, metes todos los impuestos, metes un importe agresivo de venta, y para eso es importante que cuentes con la complicidad de 2 o 3 agencias de la zona que están todos los días vendiendo ese tipo de vivienda y te den un precio ellos, no tú, ellos, un precio agresivo para vender en 90 días. Y tú, cuando ya tienes el precio agresivo de 90 días y tienes todos los costes habidos habidos, todos los que has metido más ese 10%, cuando tienes todo eso, la diferencia tiene que ponerte en tu bolsillo más de un 30%. Si no, en mi caso, cuidado, que para otro, para un promotor, te va a decir que un 20, un 18, un 17, cada uno maneja sus números. Y yo no estoy aquí para dar lecciones a nadie. Yo vengo aquí a tu programa y agradecido por estar aquí para explicar mi sistema. Puede ser una castaña, puede ser malísimo, puede ser demasiado iba a decir conservador, no es conservador la palabra, demasiado aventurero es la palabra, ¿no? Dice Juan, es que eso es una aventura, es que de esas operaciones hay muy pocas, sí, nos consideramos francotiradores, no disparamos a todo, somos muy, muy cautos, pagamos muy bien a quien nos trae el activo, cosa que mucha gente no hace. ¿Por qué? Porque yo quiero que me traiga a mí otra vez el primero ese activo. Hace poco he tenido una operación donde quien me ha traído el activo no me quería cobrar y se ha llevado la sorpresa de que le he dicho, mira,
creo que tu trabajo hay que pagarlo y me vas a permitir que te lo pague. Y se ha quedado alucinado porque eso no es normal en un mundo de tiburones donde si tú me pides 10 yo te voy a ofrecer 3. Ujú. Y Juan Aro te va a decir, no, no te voy a dar 10, te voy a dar 17 porque creo que tu trabajo vale 17. Juan, pero si yo te pido 10, ¿por qué hago eso? ¿Porque quiero ser el más guapo de la clase? No, porque quiero ser justo. Entonces, lo mismo que al revés. Si yo veo que los números no salen, pues te digo, mira, no salen por esto y por esto, pero pueden salir de esta otra manera, ¿no? Entonces, todo al final es un juego de números, como tú bien sabes. Entonces, eso a nivel de avión, a nivel de tren en alquiler, me has escuchado decirlo, lo de que los inmuebles se paguen en menos de 6 años, ¿vale? 6, 7 años. En mi libro hablo de 8, pero bueno, 8 es para el gran público, para ti y para mí que somos inversores son 6 años. Es decir, la suma total de los 6 años en alquiler te tiene que dar el precio del activo y si no, no entraría. No obstante, cualquier activo que tú tengas que te dé los dos dígitos netos, 10% de rentabilidad neta, sí es digno para estudiarlo. Lo mismo que me siento con mucha gente que tiene patrimonios de todo tipo y me llevo las manos a la cabeza porque, como tú bien sabes, hay mucha gente que lo que quiere es localización frente a rentabilidad, es decir, quiere dentro de la M30, quiere en el centro de Barcelona, quiere en el centro de Valencia, de Málaga, y les da lo mismo ganar un 1, un 2, un 3. Esa no es mi filosofía, la respeto y hay mucha gente que dice, no, no, a mí dame activos que estén muy bien ubicados, que da igual que sean caros, pero que me dé una renta constante en una zona que sé que no va a haber pues tantas desviaciones de precio como en la periferia, ¿no? Entonces, bueno, eso también. Pero para el tipo de inversión que me has preguntado, siempre un 10% de rentabilidad. Muy bien, oye, pues magnífica la respuesta. Me ha gustado mucho cómo calculáis los números, cómo hacéis los números, la filosofía, ¿no? Porque me Sí. siento muy identificado. Yo intento hacerlo todo como en mi contra, ¿no? Siempre soy muy prudente, la reforma soy prudente, precio de venta soy prudente, y luego normalmente las sorpresas son positivas, que luego si no las hay, oye, pues yo estoy preparado para ello y la operación es buena. Ujú. También como reflexión para mí, o como autocrítica, me da la sensación que dejo pasar muchas oportunidades o muchas inversiones que eran buenas, ¿no? Seguramente me quedo las excelentes, ¿no? Seguramente para enmarcar, pero dejo pasar muchas. No sé, lo hago como reflexión, te lo comparto por si tú eso lo habéis valorado, porque cuando haces los números así tan estrictos, bueno, los números salen muy bien, pero seguramente te dejas operaciones de un 20, 25 y las dejas pasar, porque cuando empiezas a aplicar esos criterios de prudencia, ¿no? Pues dices, quizá puede ir al palo. Me recuerda lo que estás diciendo ahora, muy interesante, al libro que acabo de terminarme, que me ha encantado, que es La Biblioteca de la Medianoche. No voy a destripar el libro, pero tiene que ver con el hecho de las vidas que podría vivir una persona, ¿no? Es una protagonista, una chica que lo está pasando muy mal y que de alguna manera, pues bueno, pues intenta suicidarse. Y al final acaba en una biblioteca, la Biblioteca de la Medianoche, donde al final tiene un montón de libros y son todas esas vidas que podría haber vivido. Y entonces la bibliotecaria de allí, una señora mayor, le dice, venga, coge cualquier vida que tú crees que deberías haber vivido. Hago el símil con las inversiones inmobiliarias. Esto es la misma historia de decir, bueno, jolín, es que estoy dejando pasar muchos trenes, muchas oportunidades. Y esto es lo que me pasa a mí muchas veces con los inversores, ¿no? Que ponen capital, que dicen, oye, Juan, que tengo 300.000, 100.000, 400.000 euros para invertir, que es que llevamos ya 20 días. Y digo, ya, 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 nos quema el dinero. Es decir, la gran pregunta es, oye, ¿y cuántas inversiones, si yo hubiese cogido pensando en ese 20-25%, hubieran salido fallidas? Y de repente ese 25 se hubiera convertido en un 5, en un 7 y al final las gallinas que entran por las que van saliendo. Es decir, nunca lo vamos a saber. Yo prefiero más tu filosofía, Germán, me encanta, el decir, mira, prefiero pocas y buenas que no pocas buenas y además otras que pueden Algún salir pinchazo. bien, claro. Porque al final, ten en cuenta que cuando tu foco lo desvías a 3, 4 acciones o 7, al final el resultado va a intentar igualarse en cada uno de ellos. Aquí es un poco lo mismo. Prefiero hacer una operación y trocearla que no decir vamos a hacer 4 operaciones y así diversifico también el riesgo. Bueno, si he hecho bien los números, si he hecho bien los deberes, el checklist de todos los pasitos, yo estoy tranquilo. Si luego hay una situación de fuerza mayor, pues entonces ya no depende tanto de mí, ¿no? Pero yo creo que sí, que me has acertado tu filosofía. Muy bien, Juan, pues me alegra escuchar eso. No sé si te apetece, podrías contarnos, no sé si Sí. tu última inversión o alguna de las últimas, o no de las últimas, vamos, alguna de las que te sientas orgulloso, que puedas compartir, pues quizá incluso hasta números, un poco cómo fue esa negociación, inversión, no sé, las peculiaridades que pueda tener.
Sí, bueno, una de ellas fue, por ejemplo, una villa que estaba para reformar, la hemos adquirido y esa operación fue en torno a unos 500-550 mil euros. Se hizo una reforma muy importante en base a los gustos extranjeros del posible comprador extranjero, que es muchas veces bastante distinto al nacional, y se invirtieron 350 mil y está a la venta en 1.200.000, que es su precio de mercado. Entonces, ahí hay un margen importante y es algo que, como digo yo, estás aportando valor a la sociedad, ¿no? De algo que antes valía mucho menos, ahora vale mucho más. Lo que he dicho antes de los trasteros, una nave de un local, unos locales en Torremolinos que son 900 metros, pues lo mismo. Es decir, al final el pequeño inversor puede entrar en bloques de trasteros de 6 trasteros por 24.000 euros y revenderlos en 30 y tantos mil euros. Cuando digo puede, nosotros nos encargamos de hacer todo el trabajo. No te digo, yo te vendo los trasteros y tú te buscas la vida. No, nosotros hacemos inversiones globales. Eso no quita que como tú eres el propietario, porque tú has pagado esos trasteros, son tuyos, los puedes inscribir en el registro de la propiedad, que tú quieras hacer todo o quieras quedártelos, porque en alquiler te dejan entre un 12 y un 15% de rentabilidad. Y es cierto que el precio metro trastero en poblaciones urbanas son trasteros urbanos porque no está en polígonos industriales. Hablamos de trasteros donde hay una gran demanda y en centros en la ciudad. De hecho este bloque de trasteros está al lado del ayuntamiento y de la comisaría. Entonces, al final se trata de eso, de buscar inversiones para todos los bolsillos. En este caso te hablaba de bloques de 6 trasteros por veintitantos, 24-28 mil euros, y ya tienes 6 unidades que están registradas y que tú puedes alquilar o puedes revender o puedes hacer las dos, modo avión, modo tren si lo deseas. Es decir, eso es lo bonito, ¿no? de ese tipo de activos, que no hay muchos y por eso los precios siguen subiendo. Pero tenemos, repito, un piso, por ejemplo, que hemos comprado en el centro de Málaga, que lo hemos convertido en dos viviendas, se compró en 180 y y se están vendiendo como dos viviendas separadas totalmente, que puertas, accesos distintas, no registralmente, pero da igual, al final tienes dos unidades en una primera planta y una es un apartamento, la otra es una vivienda de dos dormitorios con un salón muy grande, salón americano, cocina, y esa se está vendiendo en 280-290 mil euros con una reforma de unos veintitantos mil euros. Entonces, eso es un poquito algunas operaciones que te puedo comentar. Hay muchas, hay de todo, hay operaciones más grandes de más viviendas que hemos troceado para luego dárselos a los inversores, a veces con ocupas, sin ocupas, que ha habido que remodelar, hay de todo. Pero bueno, operaciones últimas te puedo comentar esas. Muy bien, pues son unas cuantas, así que gracias por esa transparencia, esos detalles. Sí, No te voy a negar que hay una pregunta que me apetecía mucho hacerte desde que escuché la entrevista que te hizo mi amigo Uribais, sí. en la que te preguntó cómo invertirías 1 millón de euros. De hecho, lo preguntó a todos los entrevistados. No recuerdo lo que respondí yo también pasé por aquí, pero seguramente también me la hizo. Pero la tuya fue de lo más creativa. De hecho, en varios círculos de inversores en los que yo estoy, pues hubo debate, ¿no? Sobre tu respuesta, incluso de Sí. qué es lo que proponías exactamente. Entonces, te voy a hacer la misma pregunta, a ver si lo puedes detallar. Si yo te diese 1 millón de euros, ¿cuál sería tu propuesta de inversión? ¿Qué harías con ellos? Sí, efectivamente, sé que fue mucho revuelo porque tuve que sacar otro segundo vídeo explicando Ah, esa. no lo sabía, ¿eh? Desconocía Sí, ese segundo vídeo. me lo pidió el equipo, me dijo Juan, porque yo no estoy en las redes, está mi equipo y huyo un poquito de todo el mundo de las redes, solo me meto para ver vídeos y cosas que me interesan, pero no estoy en las redes. Y entonces me dijeron, Juan, hay que grabar un segundo vídeo porque hay un pequeño revuelo y hay muchas dudas sobre el tema y entonces lo voy a apuntar para hacerte llegar ese segundo vídeo para Venga. que tú lo veas. No obstante, ahora voy a contestar a tu pregunta, por supuesto. Y lo que te decía, que en ese segundo vídeo explicaba todo esto de cómo funcionaba. Vamos a ver, el tema de la pignoración. La pignoración, hay otro universo, que de eso va el cuarto libro, no quiero dar más detalles, pero Los trucos de los ricos 4 tiene que ver, que ya está en el horno, tiene que ver un poco con esta otra cosa que voy a darte a ti en tu canal que no dije anteriormente, ¿no? Que es bueno, algo que cada vez se está dando más, ¿no? Si yo tengo 1 millón de euros, efectivamente, yo voy a un banco y le digo, mira, además fiscalmente es mucho más rentable, como ya dije, ¿por qué? Porque no es lo mismo tener 1 millón de euros que proviene de una serie de lo que sea, o bien del ahorro, o bien de beneficios de otras empresas, y ponerlo a trabajar. Lo más interesante siempre que tienes un capital es, como digo yo, es irte de compras, es decir, irte de bancos. Me voy primero a la banca pública
y le digo, mira, tengo 1.000.000 de euros, lo voy a depositar aquí, quiero que me lo ignores, es decir, que me lo bloquees y quiero que me des unas condiciones especiales porque con ese capital voy a comprar un lote de activos, ¿vale? Una serie de inmuebles, los que sean. Entonces, ahí pueden ocurrir dos cosas. Yo he visto bancos que te han dado 1.300.000, 1.200.000 o 1.400.000 sobre esa millón que te han pignorado, con lo cual te dan a unas condiciones especiales también interesantes, porque el banco está corriendo muy poco riesgo, porque en caso de que tú no le pagues, te bloquean ese dinero, ya lo tienen bloqueado, que además otro asunto interesante es que no lo pueden embargar. Si tú tuvieses en ese momento algún tipo de embargo, ese capital no te lo podrían quitar, con lo cual también es interesante. Segundo, como decía, he visto bancos que te dan 1.300.000 y he visto otros que te dan 800. Es decir, te ignoran 1.000.000, no corren ningún riesgo porque te dan 800 o 700.000 euros, ¿vale? Eso es una cosa. Luego tienes la otra opción y es irte a la banca privada. Es decir, hay mucha banca privada, no me refiero a la que también se denomina banca privada, que es la banca de lujo, ¿no? La banca que todos los bancos tienen para grandes capitales. No, me refiero a esas empresas que aportan dinero, igual te van a hipotecar el activo, pero son empresas, ¿vale? Empresas corrientes que se dedican a la financiación y que tú les puedes llegar con ese mismo planteamiento de ignorar ese dinero y que te aporten otro capital para luego tú moverlo, ¿vale? Y fiscalmente, como digo, es más rentable porque eso no deja de ser un préstamo, un préstamo que te hacen con la garantía de ese millón que tú has dado, ¿vale? Entonces, eso también es interesante. ¿Por qué? Porque igual puedes ir a una de estas empresas y te van a dar también unas mejores condiciones. Otra opción que le quiero dar como vuelta, que esta no la conté en su momento en esa entrevista que me hizo Uri, es el hecho de cada vez más, cuando tú tienes 1.000.000, lo que haces es pasarlo a USDT o pasarlo a Bitcoin, mejor que USDT, pasarlo a Bitcoin y con Bitcoin te van a dar USDT generalmente, o te van a dar, sí, un USDT, un valor. Si el Bitcoin está a 70.000, ahora estamos en máximos con la reciente victoria de Trump y estamos en máximos, pero bueno, por poner un valor, 75.000 euros, tú coges ponle un cerito más, en vez de 1.750.000, pues te van a dar generalmente unos 600.000 euros, ¿vale? Si son 750.000 en Bitcoin, lo pasas a Bitcoin, lo del dinero, coges el Bitcoin. Eso es lo que yo haría. Es decir, tú ahora me dices, Juan, tú tienes un Hoy millón de harías pavos. eso. Yo Sí, haría, sí. yo ahora, si tú me dices, yo no me iría a ningún banco, yo desde hace 3 añitos, una cosa es lo que me preguntó Uri, lo que yo contesté, porque no me quise meter más en faena, pero yo a ti como amigo te digo, Germán, y tú me preguntas, Juan, ¿qué harías con 1.000.000 de pavos? Yo me cojo, me voy a cambiarlo a Bitcoin, con lo cual ya lo tengo súper protegido, ya no. Cuidado, en una wallet fría, nunca en un exchange. Y tampoco lo cambiaría ese millón, aunque es dinero totalmente blanco, es decir, es dinero legal que ha pagado sus impuestos. Y ahora lo que estamos haciendo es, Juan, ¿cómo vamos a proteger el dinero? ¿Cómo vamos a conseguir? Es verdad que no me van a dar 750.000, hemos dicho 750 en vez de 1.000.000 por el tema del Bitcoin que está en torno a 75.000 dólares. Tengo 750.000, lo he cambiado a Bitcoin, me cojo ese Bitcoin en una serie de plataformas que hay que estudiar qué plataforma hay. ¿Para qué? Para que me dé unos 500.000, suele ser la media, entre 450 y 550.000 USDT. El Bitcoin lo sigo teniendo, de ahí ten en cuenta que ese millón que tú tenías en euros, cuando tú vayas a por él dentro de 10 meses, un mes, un año o 2 años, ya no vale 1.000.000, vale mucho menos, con lo cual por eso no lo cambiaría, no lo ignoraría, me haría la conversión a Bitcoin. Y ahí ya siempre puede salir el típico tío de turno que dice, bueno, es que Juan, ¿y si baja el Bitcoin? No, no, si bajará y subirá, pero a mí me da igual. Sé que lo tengo protegido, sé que al final la media en años, el Bitcoin es que no tiene discusión alguna, aunque hay gente que se empeña en que no, el Bitcoin va a seguir subiendo y no vamos a entrar en esa temática, pero va a seguir subiendo. Yo lo metería en Bitcoin, tendría los USDT, los cambio a euros, empiezo a hacer operaciones modo avión y los beneficios los sigo metiendo en Bitcoin, de tal manera que al final tengo los USDT que me prestaron. Si el Bitcoin baja no pasa nada porque te van a deshacer la operación, con lo cual no hay ningún problema. Es decir, vas a terminar perdiendo tú una parte del Bitcoin, pero repito que eso es poco probable. Pero ese es el riesgo que vas a correr. A cambio, vencer la inflación. A cambio, está súper protegido la privacidad de ese Bitcoin y la seguridad no es embargable.
Es decir, tiene muchas connotaciones que lo hacen muy interesante. Eso sería lo que yo haría hoy en día con la pignoración. Y ese es el tema de la pignoración, las ventajas que tiene a nivel fiscal y el hecho de que hay bancos que te van y empresas privadas que te van a dar más dinero de ese millón por el hecho de trabajar y que el riesgo que corren es menor, siempre y cuando tú le digas para qué es el objeto de ese dinero que tú vas a utilizar. Si tú lo vas a utilizar para montar un negocio o para invertirlo en bolsa, pues igual te dicen que no, ¿vale? Que no te lo prestan, porque ellos no están para perder dinero, están para ganar. O te hacen lo mismo que las plataformas de Bitcoin, te dan un millón, pero al final, es decir, te pignoran un millón, pero te dan 600.000 euros o 700.000, así el riesgo de ellos es cero. Que no le devuelves el dinero, han ganado 300.000 euros con la operación, ¿vale? Muy bien, oye, pues muchas gracias por ampliar además con una tercera versión, ¿no? Qué Sí, hacer con ese dinero. Me apetecía mucho, de hecho, cuando vi la entrevista de Uri, no sabía de este segundo vídeo y sí que pensé, si algún día tengo a Juan delante, le tengo que volver a hacer la claro que sí. pregunta y que nos amplíe. Muy bien, oye, seguimos con algunas preguntas más. Sí. La primera sería, ¿cómo defines tú el concepto de libertad financiera y cómo lo aplicas a tu vida? Bueno, lo he comentado a lo largo de la entrevista. Para mí, libertad financiera es tener esa capacidad de elegir sin que el dinero limite las decisiones de cada uno. Es el hecho de poder construir y dedicar tu tiempo a lo que realmente quieres, ¿no? Figúrate que uno piensa en la libertad financiera, Germán, cuando, por ejemplo, recuerda esa historia que me contó mi maestro Fernando Moreno, que en paz descanse, cuando me decía, oye Juan, imagínate que vas por la calle a las 12 de la noche y de repente llega un ovni, te abduce, te lleva a otro planeta, tú estás alucinado, estás volando por la galaxia, apareces en otro planeta que es similar a la Tierra y te dice el ovni, oye Juan, voy a venir a por ti, voy a llevarte de nuevo a otro planeta totalmente distinto, no te voy a decir cuándo, si va a ser mañana, dentro de un año, dentro de 20 años, pero sí tienes que estar seguro que voy a ir a por ti. Entonces la pregunta que nos dijo Fernando es, bueno Juan, ¿cómo sería tu vida en ese planeta nuevo? Acabas de perder absolutamente todo, estás en otro planeta, empiezas de cero, no tienes trabajo, no tienes casa, no tienes pareja, no tienes familia, puedes respirar, ves que hay edificios, que la vida es más o menos similar. ¿Tu vida sería exactamente la misma? Es decir, si tú, por ejemplo, contestas que no, 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 yo haría un montón de cosas distintas. Eso es libertad financiera. Todas esas cosas que quieres hacer, que ya no tienen ninguna atadura y que te harían diferente. Ya sabes quién es el ovni, ¿no? Es decir, Fernando decía, bueno, ya sabes que va a venir el ovni. Digo, ¿por qué va a venir el ovni? Dice, sí, porque el ovni es la muerte. Entonces, si tú sabes que la muerte va a venir a por ti y no sabes cuándo, igual te empiezas a pensar si tu vida, todo lo que tú haces todos los días, tiene realmente sentido o no, porque al final te vas a marchar de este planeta. No creo que, no sé, ya ahí entramos en temas de reencarnación o no, no sé si a otro planeta o no, pero lo que está claro es que todo esto se va a acabar. Entonces, eso es el concepto de libertad financiera, es vivir sin preocupaciones, es el hecho de hacer las cosas porque realmente te apasionan, te gustan. Yo sé que no es fácil, que tenemos una serie de necesidades que hay que cubrir, de ahí que a ti y a mí nos gusten tanto las inversiones, porque te permite cubrir ese tipo de inversiones de forma más rápida que quizás alguien que está simplemente cobrando un sueldo que es muy respetable y cuidado, que uno puede ser libre financieramente trabajando de funcionario, de jardinero, de albañil o de conductor o de arquitecto, de cirujano. Puede ser libre financieramente. ¿Por qué? Porque no tiene necesidades, porque hace lo que le apasiona, porque no lo cambiaría por nada del mundo. ¿Cuántos futbolistas o gente adinerada sigue trabajando, sigue haciendo lo que le gusta y podría retirarse? No es el hecho de retirarse, es de poder elegir, ¿no? Eso es para mí la libertad financiera. La capacidad de elección, muy bien. Sí. Y relacionado con esto, y también has comentado antes el tema de las redes sociales, ¿no? Que no estás muy expuesto a ellas. ¿Cómo equilibras tu vida personal con el éxito profesional? Bueno, ya en esta entrevista se va viendo un poquito mi forma de pensar, ¿no? De que al final no te tienes que tomar muy a pecho ni las derrotas ni las victorias. Cero expectativas, cero expectación. Es decir, oye, que viene algo, vamos a cogerlo con ilusión, me apetece, pero sin pensar tanto en el resultado, sino en el camino. Si con quien estoy haciendo esto, si yo primero me estoy divirtiendo, si primero me lo estoy pasando bien, me está gustando crearlo, puedo aportar valor a la sociedad. Esa parte para mí es vital. Entonces, he dicho antes lo del tema de las parcelas de poder, renunciar a muchas parcelas, no querer hacerlo todo, intentar ese perfil bajo del que hablo en el libro tercero, que voy a hablar más en el libro cuatro, en los trucos de los ricos cuatro, que es tener ese perfil bajo, ese perfil
discreto, ese perfil de no estar metiéndote en guerras, en luchas, de presumir. No, no hay que presumir de nada. Yo estoy aprendiendo, yo soy un tío más humilde. Yo quiero que me enseñes cosas, quiero descubrir, quiero intentar que mi vida sea rica. Entonces, esa es la parte del equilibrio. Hay una triada que hablo en el libro tercero, que es la triada de tiempo, energía y propiedades. Entonces, si tú en esa triada, Germán, la llevas siempre contigo como tu mejor tesoro, es decir, ¿tienes tiempo para qué? Me acuerdo de una frase que la digo en el libro, que un tío mayor, eh, José Antonio Rodríguez, me dijo una vez, oye Juan, ¿vienes a no sé dónde? No me acuerdo qué me dijo. Y le dije, no, no es que no tengo tiempo. Y me dijo algo que me hizo mucho daño. Y me dijo, Juan, ¿y a tu edad no te preocupa el no tener tiempo? Y yo dije, wow, es decir, qué buena pregunta, ¿no? Es decir, a tu edad no te preocupa no tener tiempo. No tenía 57, te hablo que tendría unos 40 y tantos. Y yo dije, coño, qué verdad es. Qué pena no tener tiempo, ¿no? Dinero, el dinero va y viene. El dinero, pues de repente pasa lo que sea y pasará y se va. Pero joder, tener tiempo, todos tenemos 24 horas. Entonces, tiempo, energía, tiempo, energía y prioridades. Si no tienes ninguna prioridad, tu vida se vuelve totalmente sosa. Es decir, lo que haces es casi subsistir. Si tú tienes prioridades de, yo qué sé, de ir a ver a tu madre, de viajar, de leer un libro, de hacer la vida algo que tenga valor, aprender un oficio, aprender un idioma, no sé, estar despierto, ¿no? Como tú con tu canal, ¿no? Que se te ve que lo disfrutas. Esos son prioridades, tener prioridades, proyectos, la P podía ser proyectos, tener ilusión, tener energía, energía ya lo he dicho, energía es mimarte tú. Yo me acuerdo que cuando me intentaban quitar todo mi patrimonio, yo pesaba 40 kilos más, tenía un montón de responsabilidades, no tenía energía. Es decir, si tú no tienes energía, el resto es como el que no tiene salud. Es decir, ¿de qué te vale tener tiempo? ¿De qué te vale tener amigos, tener un montón de cosas si no tienes salud? Pues la energía es un poco lo mismo. ¿Qué cosas haces tú cada semana para que al final puedas tener esa energía que te permita, lógicamente, seguir adelante y llevar cosas más lejos, ¿no? A mis hijos les digo siempre, tú eres una acción de bolsa que cotiza todos los días. Entonces, cuídate tú el primero, cuida todo tu entorno, cuida todo lo que haces, porque tu acción puede estar subiendo, puede estar bajando. Si tú estás cabreado, si tú estás mosqueado, si tú estás insultando la vida, si tú estás disgustado, no tienes energía, tu acción de bolsa está cayendo y todo lo contrario, si precisamente eres un poco egoísta, entre comillas, y te cuidas tú para, lógicamente, poder dar a los demás todo lo que quieras. Si no tienes energía, no vas a poder dar nada a nadie. Entonces, eso es un poco el cómo equilibrio yo mi vida y siempre estoy pendiente de eso, de esas tres triadas, de tiempo, energía y prioridades. Como yo te diga, otra cosa es que yo pueda aparentar lo contrario, que yo te diga, no, no es que tengo la agenda llena. No, es mentira, no es que la tenga llena, es que quizás esa acción dentro de mi plan no está. Otra cosa que me diga, vamos a tomar un cafetito, pues venga, vamos a tomar un café. Tiempo, energía, prioridades, es un poquito la idea. Muy bien, pues tomo nota porque sin duda yo siempre estoy intentando equilibrar eso y es una lucha constante que va Sí, mejorando, pero creo que quizá incluso no termina nunca, por siempre que hay que estar alerta, ¿no? De cómo se va llenando esa agenda. sí. Seguro que a lo largo de toda tu trayectoria has vivido experiencias de todo tipo. No sé si nos puedes contar alguna anécdota o algún hecho curioso que te haya ocurrido. Pues vamos a ver. Mira, quizás lo más relevante, una de las cosas que, por eso muchas veces es tan importante no perder la esperanza ni la fe, ¿no? Cuando tuve que cerrar todas las agencias inmobiliarias, por eso que conté antes de Gran Vía, de que se nos fue la cabeza y metimos ahí todos los recursos, me acuerdo que jugando al tenis con un gran amigo mío, compañero, vecino, era empresario, era promotor, constructor y demás, me acuerdo que jugando al tenis él me decía, Juan, planta otro árbol, y yo no lo entendía. Y él me veía a mí preocupado porque efectivamente veía que yo estaba cayendo y que tenía deudas con los bancos y tenía que cerrar las agencias inmobiliarias y no las cerraba, ¿no? Y de repente las cerré. Y lo que me ocurrió fue una cosa muy curiosa y es que de repente él me dice, Juan, como tienes tiempo, ¿por qué no te vienes por la tarde a casa y te enseño a evaluar solares y terrenos? Y yo no entendía. Yo soy muy observador con lo que la vida me va poniendo delante, ¿no? Y entonces yo decía, bueno, ¿por qué la vida me pone esto, no? Es decir, ahora tengo tiempo, es verdad, pero yo nunca he vendido suelos, nunca he vendido terrenos. Yo tenía agencias inmobiliarias de vender pisos y locales y poco más, naves.
pero yo nunca me había puesto a analizar de ir por la calle, ver un suelo y hacer los números mentalmente para saber si ese suelo, cuántas alturas, cuántos pisos, qué costes. Yo no tenía ni idea de eso. Y de repente dije, bueno, vale, justo, se llama justo, y digo, vale, justo. Venga, voy y voy aprendiendo. Y durante meses iba 1 hora, 2 horas y me enseñó un montón de trucos para que cuando yo fuese por la calle pudiese evaluar todo lo que hace un promotor o un constructor con un terreno que ve, ¿no? Hasta tal punto que me hice mis propias chuletas y yo iba por los pueblos, por poblaciones pequeñas de Castilla-La Mancha, y era capaz rápidamente de intuir cuántas viviendas entraban, de qué tipo, cuántos serían los costes y demás. Y mira tú por dónde conocí luego después una persona que me enseñó a comprar inmuebles sin capital y sin financiación. Y yo uní esas dos cosas y eso fue lo que hizo que volviese a tirar para arriba. Es decir, hacía una operación con un terrenito, con un suelo, con una casita baja, que de repente no sabía ni el dueño ni mucha gente que ahí se podían hacer 15 viviendas, y eso le ponía las bolitas de Navidad, que yo hablo en mi libro, le ponía las bolitas de Navidad muy necesarias para luego ofrecérselo a un promotor y ganar bastante dinero en cada una de esas operaciones. Entonces, ese es un hecho de cómo se combina el hecho de ser observador, de ser curioso, de ser humilde, de aprender, de estudiar lo que te aparece en la vida. Y luego a partir de ahí muchas veces no sabes para qué y de repente luego toma sentido. Por eso yo siempre me escucharás decir, Germán, que hay un 50% que es destino y otro 50% que tú puedes de alguna manera interferir, pero es un 50%. Tú nunca te puedes creer la mamá de Tarzán. Por eso hay mucha gente que por un lado consigue muchas cosas con muy poquito esfuerzo, parte del destino estaba ahí escrito, pero hay otra parte que ellos también hacen lo que tienen que hacer. Entonces, por eso digo que se moldea. La película Forrest Gump va de eso, de esa hoja que se va al principio y al final de la película, donde te demuestra a lo largo de todo lo que es la vida de Forrest Gump, de cómo hay una parte donde tú puedes interferir y otra que de repente te llega, ¿no? Entonces, esto es lo que yo creo que ese sería el mensaje que podríamos decir a tu audiencia, de que al final confíen en la vida, confíen en escuchar las señales, hagan los deberes que tienen que hacer, porque muchas veces no sabes dónde te puede llevar. Y aquí eso me llevó a un hecho muy importante en mi vida, en mi carrera. Muy bien, pues qué grandes lecciones, ¿no? Sobre todo de cómo afrontar la adversidad, así que Gracias. tomamos todos notas. Vale, pues un par de preguntas antes de terminar la Sí. entrevista. La primera sería, ¿cuáles son los mayores errores de inversión que cometen los inversores novatos? ¿Y cuál sería el principal consejo que les darías? Tú que ves y has visto desde tu punto de vista tantos años pasando inversores por delante tuyo. Mira, son 5 muy breves. El primero es no aplican el NN-NC. NN es no me niegues y NC es no me creas. Es decir, ¿qué hace la mayoría de la gente? Toman decisiones en el mundo de la inversión en base a gente que cuenta cosas. Da igual quién sea, me da igual. Entonces, si yo te digo no me niegues y no me creas, te estoy invitando a que experimentes, no a que pongas tu capital, no a que entres en una inversión, sino que primero tienes que informarte, formarte, conocer ese entorno, conocer gente que ha ganado, que ha perdido. Yo he hablado de operaciones exitosas. También hay operaciones que he perdido dinero, y lo digo. Y la pregunta es, lo he dicho antes, ¿cuándo se conocen mejor a los jugadores de baloncesto o a un socio o a tu pareja o a tu mejor amigo? ¿Cuándo se le conoce? ¿Cuando tienes un problema? ¿Cuando estás siempre de fiesta o está todo bien? Cuando tienes un problema, ves cómo responde la gente. Y en el mundo de la inversión pasa igual. Por lo tanto, no aplican eso que he dicho, el NNNC, no me niegues, es decir, no niegues nada ni tampoco te lo creas. Vamos a intentar hacer mis deberes. Voy a ver si puedo encontrar operaciones que dice de este tipo Juan, dónde las puedo encontrar, quiénes las están haciendo, voy a hablar con ellos. Eso es. La segunda es gestión monetaria nula. Esta es otra de las grandes cosas que yo veo en todo tipo de inversiones, porque también me gusta el trading, la bolsa, pero sobre todo en los inmuebles, que es lo que nos atañe hoy. ¿Qué significa la gestión monetaria? Pues que si tienen 100.000 euros y han tardado 15 años en conseguir ese capital, de repente lo meten en una inversión X. Yo nunca haría eso. Yo jamás metería 100.000 pavos de mis ahorros en una única inversión. Ya, Juan, pero es que no hay inmueble más barato, no te preocupes. Vamos a buscar operaciones para que entres la primera. Tienes que coger confianza, tienes que conocer el sector, tienes que saber si estás haciendo inversión apalancada con alguien que sabe o lo estás haciendo tú solo. Por lo tanto, la gestión monetaria es vital. Saber con qué capital entro, de qué manera, cuándo salgo, etcétera. La tercera es no se pone en el mono de Teniente Colombo. Teniente Colombo es esto que estoy diciendo. En vez de tú
hablar tanto, ponte a preguntar. Es decir, empieza a hacer preguntas, preguntas, preguntas. Por ejemplo, si alguien te dice que se puede ganar un 30, pues vamos a preguntarle, oye, ¿cuáles son las últimas operaciones que ha ganado un 30? ¿Cómo las hiciste? ¿Dónde están? ¿Puedo ver un poco cuál fue el desarrollo? Claro, para que alguien te dé toda esta información, tienes que sumergirte ahí, tienes que, como hago yo, empezar a aportar valor, oye, ¿en qué te puedo ayudar? Oye, cuéntame qué necesitas. Es decir, ponerte primero en sus zapatos para luego tú pedir algo, ¿no? Pero esa sería la tercera. La cuarta es estar en un entorno tóxico solo teórico, esto también. Hay mucha gente que habla de inversiones y cuando le dices enséñame las 5 últimas, pues no las ha hecho. Entonces, pues poco te puede enseñar, ¿no? Y luego la quinta es que buscan el éxito rápido, lo que hemos dicho antes, ¿no? El pelotazo, ¿no? Y esto es una carrera de fondo. Habrá operaciones con más, menor rentabilidad, en alguna también se puede palmar, ¿por qué no? No tienes por qué ser la mamá de Tarzán en todas, y te lo dice alguien que ha hecho muchas operaciones, y te puede pasar a ti, como a mí me pasó en varias, ¿no? Y me ha pasado también en estos años, ¿no? O sea, que no es que digas, no, es que eres intocable, ¿no? Yo no me creo intocable. Puede pasar un ocupa que de repente no contabas con él y entra y te destroza la inversión. Estas cosas pasan, pero ¿cómo respondes tú ante las adversidades? Eso sería quizás los consejos que yo le podría dar a cualquier inversor novato, ¿no? Sobre todo el entorno, que se meta en un entorno donde haya riqueza, donde haya inversiones, donde haya una comunidad, donde realmente la gente participe y puedas hablar con ellos, ¿no? Ese sería lo mejor. Muy bien, pues magníficos consejos. La verdad que suscribo, vamos, Mm, todos ellos, algunos de los que suelo dar y otros pues tomo nota porque me parece excelente. gracias. Una pregunta que te he anticipado antes, pero que me apetece mucho hacerte es, ¿dónde te ves dentro de 10 años? En el sentido más amplio que tú quieras responder. Bueno, haciendo lo que hago. Sí, lo hemos comentado antes, Germán. Es decir, me gusta mucho lo que sigo haciendo. Como ves, he hablado de las expectativas cero. Es decir, me ilusiona. Yo tengo varios proyectos para el 2025, un par de proyectos, y me ilusionan empezarlos y ver hacia dónde me llevan y demás. Pero dentro de 10 años creo que seguiré haciendo lo mismo, porque todo lo que he hecho en los últimos 20 30 años es exactamente relacionado con el dinero, las inversiones y los inmuebles, ayudar a que más gente corriente. Figúrate que yo no me considero escritor, Germán, porque de hecho no estaba en mis planes escribir ningún libro, pero es lo que te digo, de que al final la vida te chilla, oye, no, no, que tienes que escribir un libro y no partió de mí, partió de más gente. Y qué bonito es cuando ese segundo libro, que es solamente de inmuebles, que son 92 trucos para comprar inmuebles, crear de tu patrimonio y vivir de las rentas, los trucos de los rucos, los trucos de los ricos 2, qué bonito es cuando te sientas con gente que ha leído el libro, que me ha pasado en las presentaciones del libro y muchas veces sitios donde estoy, te viene alguna persona y dice, oye Juan, mira, gracias a estos 3 trucos he logrado que mi capital de 40.000 lo he transformado en 3 pisos. Y ahora tengo 3 rentas y puedo dejar mi trabajo. Eso es maravilloso porque no sabes hasta qué punto, por eso te digo a ti que la labor que tú también haces, Germán, es maravillosa, porque nunca sabes cómo impactas en la vida de la gente. Yo en mi caso con un libro, tú en tu caso también con tu libro, ¿por qué no? O con los vídeos o con tu canal. Nunca sabes hasta qué punto alguien le va a hacer un clic y va a decir, ah, pues lo que dice Germán es fantástico, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, y de repente ahí tienes una historia de éxito. Eso es lo que más me mueve, el hecho de que la gente sea capaz de aplicar todo lo que vamos enseñando. Y contestando a tu pregunta, yo creo que dentro de 10 años seguiré haciendo lo mismo. Muy bien. Sí, sí. De hecho, esto que comentabas, yo más de una vez lo he dicho, que esto alimenta, ¿eh? A veces cuando recibes algún mensaje de alguien que te explica cómo ha aplicado, cómo le has inspirado, ¿no? O cómo le has motivado a hacer ciertas cosas, wow, es muy potente. Tú estarás ya Sí. súper acostumbrado. Yo todavía me impacta mucho, ¿no? Cada vez que recibo algún mensaje de este tipo y algunos de ellos muy potentes. Decir, incluso al principio es como, no puede ser, ¿no? Luego a veces a base de recibirlos, pues te lo empiezas a creer un poquito de decir, ostras, pues sí, parece que sí que hay un impacto en las personas. Y además mucha gente, Germán, que, que ha conseguido más que yo, cosa que me encanta que sea así, incluso que sus primeras operaciones han conseguido 3 veces más rentabilidad que yo, por lo cual siempre digo, Juan Aro es un paquete, y aquí lo demuestro, es decir, hay mucha gente que aplica mucho mejor las cosas que yo y lo único que yo he sido el mensajero o he sido el que le ha empujado un poquito para que al final salte, ¿no? Y cuando la gente salta, yo me quedo maravillado, ¿no? Con los resultados. O sea, es así, sí. Muy bien, Juan, pues ahora sí, terminamos la entrevista. La primera parte, hay una segunda parte muy rápida de 3 minutos en la que hay una Sí, batería de preguntas para conocerte mejor a ti. Antes de pasar a esta batería, te quería preguntar si hay algún tema que no hayamos tratado y que quieras comentar, y si no, pues pasaremos para allí. perfecto, será un placer.
Muy bien, pues tengo por aquí un cronómetro para medir esos 3 minutos y cuando Sí, tú me digas le doy play y te empiezo a disparar preguntas. será un placer contestarlas cuando quieras. Pues venga, a ver que esto arranque y empezamos. ¿Vives en propiedad o alquiler? Propiedad. ¿Una ciudad que recomendarías para invertir en inmuebles? Toda la Costa del Sol. Lo que es Andalucía para mí me tiene enamorado desde hace 2 o 3 añitos. ¿Alquiler o flipping houses? Si tengo que elegir, Flipping House. Es decir, operaciones a corto, sí. Muy bien. ¿Qué es lo que más valoras de una persona? Lo que he comentado antes, figúrate que lo que más valoro es el hecho de cómo responde a las dificultades. Y ahí es cuando se conoce verdaderamente a la gente, cuando hay un problema. Con esto no quiero atraer ningún tipo de problema ni de situación complicada, pero es ahí cuando yo veo de qué está hecho la persona. ¿Con qué persona, famosa o no, viva o no, te gustaría tomar un café y hablar con él? Pues sin ninguna duda hay dos que me marcaron en mi vida que no están vivas. Una es Agustín Mandino, es decir, Og Mandino, un escritor maravilloso que me cambió totalmente, y el otro que también me cambió fue Dale Carnegie. Cualquiera de los dos, este otro también escritor que sus libros los devoraba de joven, pues su filosofía de cómo ven la vida, de cómo ven todo, a mí me impactó muchísimo, con lo cual cuando he visto esta pregunta que me la soplaste, pues efectivamente pensé en ellos y sí, serían las personas con las que me gustaría tomar un café. Muy bien. ¿Tienes alguna manía que te caracterice? No sé si es una manía, si es un hábito, y es que lo primero que hago nada más levantarme es leer. Es cuando estoy solo, me levanto, leo y luego ya a partir de ahí hago todo lo demás, desayunar o lo que sea, pero es un hábito que tengo desde hace tiempo. Muy bien. ¿Te cuidas? Sí, lógicamente lo he dicho antes, la energía, es decir, no puedo, hubo una época que no, pero hoy por hoy siempre le doy prioridad a cuidarme tanto en la parte emocional, la parte interna y la parte externa, claro que sí. ¿Y prefieres gimnasio o pasear? Hago las dos cosas, hay muchos días que hago las dos cosas, bueno, la de pasear siempre, porque además tengo una mascota y además me encanta pasear, y la de gimnasio también, 4 días a la semana suele ser sagrado para mí, desde hace muchos años. ¿Qué prefieres, libros o series? Bueno, facilita, libros. ¿Me recomiendas uno? Sin ninguna duda, para mí otro libro que me marcó es El cielo es el límite de Wayne Dyer, y cualquiera de Fernando Moreno, lo comentaba antes mi maestro, por ejemplo, La mente del emprendedor. Es uno de sus libros también muy interesantes. Escribió unos libros cortitos, muy positivos, y para mí todo una pasada. La mente del emprendedor de Fernando Moreno. Muy bien, los buscaremos, los dejaremos anotados. ¿Película favorita? Pues mira, te doy una serie que también es antigua. Yo sé que la van a encontrar en YouTube más que en ningún otro canal, que es Autopista hacia el cielo como serie, y La luz que no puedes ver, también en Netflix esta última, La luz que no puedes ver como serie, y como película, la película que siempre va conmigo es la de Jerry Maguire. Vale, genial, las buscaremos también. ¿Me recomiendas un restaurante que no me pueda perder? El restaurante de El Vagón de Beni en Hoyo de Manzanares, en Madrid, y Aperi Club en Málaga. Restaurante Aperi Club en Málaga. Cualquiera de esos dos, te invito a que los conozcas sin ninguna duda. Perfecto. Tres últimas preguntas. ¿Qué es para ti la felicidad? Bueno, pues la felicidad es estar tranquilo, es decir, es lo que decíamos antes, es la ausencia de expectativas, es la ausencia, es el control de, de aquellas cosas que sabes que dependen únicamente de ti, que son muy poquitas. Y si tú, con esa filosofía del estoicismo, eres capaz de saber que todo lo demás no lo vas a controlar y que pase lo que pase, tienes que mantener la paz, de esa manera serás muy feliz. Con esa frase de esto también pasará, ¿no? Con eso sabes que al final yo creo que ese es el mayor legado que podemos tener, el hecho de Muy bien. vivir con esa paz y estar agradecidos de estar vivos y de poder compartir. Ya está, eso sería para mí. ¿Y qué sería el éxito para ti? Pues el éxito es vivir lógicamente de forma coherente, de forma íntegra, y de forma que tú sepas que no hay ningún tipo de fricción ni hay ningún tipo de choque con respecto a lo que decíamos antes, de me gustaría invertir en esto, me gustaría.
El éxito para mí es eso, vivir tranquilo también, es muy parecido a la felicidad. La felicidad, el éxito y la felicidad no es lo que tienes, es lo que eres, es el hecho de ser. Si tú eres un ser que estás satisfecho contigo mismo y te cuidas y aportas valor a la sociedad, no necesitas nada más. Muy bien, y la última pregunta, ¿qué sueño te gustaría cumplir? Bueno, de eso va el cuarto libro, figúrate. El cuarto libro de los trucos de los ricos cuatro tienen que ver con el hecho de que las personas, y me he repetido en esta entrevista, pero en esta veo que cada vez el ser humano está perdiendo muchos de los valores que teníamos quizás en los años 80, en los años 90 y demás, que es el hecho del valor de expresión, el valor también de poder ser dueño de tu tiempo, de tu dinero, que no lo somos muchas veces, es decir, el tiempo nos roban el dinero, nos roban el patrimonio. Entonces, el sueño es intentar que el Estado sea menos Estado, que el ser humano sea más libre, que el ser humano tenga menos ataduras de las que tiene, que viva, pues como decíamos antes, más tranquilo y más feliz y muchas veces no puede por todas esas creencias, esa gran frase que repite mi hija, papá, ¿esto es legal o ilegal? Como parece ser que es un tercero el que tiene que decidir cómo tiene que ser tu vida. De hecho, en el libro primero explico de cómo muchos famosos dicen, oye, sí, tengo que presentar las cuentas públicas de mi empresa, pero si no lo hago, a que tengo una multa, no me importa. ¿Ves? Eso también. ¿Por qué no puedo yo decidir si hago o no una cosa? Pago su consecuencia, siempre que sea una consecuencia que no afecte a terceros, a otros, a otras personas allegadas a ti o ciudadanos, pero si es el Estado, el pagar una multa, ¿por qué no? Entonces, ese es el sueño que me gustaría cumplir. Intentar que el ser humano cada vez más, y creo que se va consiguiendo con más herramientas como Bitcoin, como he dicho antes, te permitan no tener que depender de una forma de vida que nos han vendido, donde está la famosa fórmula 40-40-40, de estar trabajando 40 horas semanales durante 40 años para cobrar una mísera pensión del 40%. Entonces, vivimos con tantísimo miedo, Germán, vivimos con tantas cadenas, con tantas ideas preconcebidas, que lo que intento con mis libros, con lo que intento con estos sueños que quiero cumplir, con este cuarto libro, que además del libro va a ser mucho más que eso, intento eso, que la gente vaya tomando conciencia de que hay vidas mejores, posibilidades mejores y que tienen que conocerlas y que cuando las conozcan podrán elegir, pero no tiene que ser todo blanco o negro. Vivimos cada vez más polarizados, cada vez más enfrentados porque nos enfrentan sobre todo los gobiernos, los estados, la sociedad. Y yo quiero quitar eso y que el ser humano sea más como es la esencia del ser humano, ¿no? Y en eso trabajamos. Muy bien, Juan, pues con ganas de leer ese cuarto libro, nos hemos pasado de sobras los 3 minutos, Perdón, pero aún así, perdón. enhorabuena porque yo creo que las respuestas han merecido la pena, así que, Gracias. bueno, yo creo que prueba la damos por superada. Juan, llegamos al final de la entrevista y Bien. lo último que me queda preguntarte es si alguien te quiere encontrar, ¿dónde lo puede hacer? Nada, en juanaro.com, ahí tiene todo, el club de inversores en inmuebles.com es la otra web. Comentar que estaré próximamente en Málaga y en Madrid impartiendo el curso de los hábitos de los ricos basado en este libro, de los trucos de los ricos 3. Entonces, bueno, pues también tienen toda la información en juanaro.com y ahí me podrán encontrar y en las redes sociales. Hay mucho material que me pasa como a ti, que intento también a través del canal de YouTube y canal Telegram y demás, pues hay cientos de podcasts y cientos de vídeos para que, bueno, llevo desde 2008 subiendo contenido porque me apetece compartir todo esto para que, bueno, tenga la gente más herramientas en su día a día, ¿no? Esa es un poco la filosofía. Muy bien, Juan, pues lo dicho, muchísimas gracias y lo A ti. único que espero es que hayas estado cómodo a lo largo de la entrevista. Claro que sí, muy cómodo y darte las gracias, felicitarte, animarte a que sigas, lógicamente, aportando tu sabiduría también, que es mucha, de alguien que ya ha conseguido esa libertad financiera a través del mundo inmobiliario. Me ha encantado tu historia, Germán, y nada, la verdad que feliz de estar en tu programa, me hizo mucha ilusión cuando me llamaste y cualquier cosa que necesites, aquí nos tienes a mi equipo y a mí. Muchas gracias, Juan. A Hasta ti, luego. un abrazo.